el Instituto de Ciencias Biomédicas, el Departamento de Ciencias Veterinarias y el Programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia les dan la más cordial bienvenida a este curso de actualización que tiene por nombre Enfermedades Emergentes del Cerdo. En la búsqueda de proporcionar alternativas para fomentar la salud animal, el programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia se ha dado a la tarea de traer una vez más a especialistas que hacen posible que la actualización siga siendo uno de los más importantes focos a los cuales este Departamento de Ciencias Veterinarias ha prestado atención. Una vez más, un curso de gran magnitud y agradecemos a todos ustedes en esta mañana su presencia. Para empezar con este acto protocolario, me voy a permitir presentar a quien en esta mañana tiene la representación del director del Instituto de Ciencias Biomédicas, al maestro en Salud Pública Evaristo Bernet Ramón, quien es jefe del Departamento de Ciencias Veterinarias. De la misma manera, damos la más cordial bienvenida a la médico veterinario zootecnista Margarita Peñas Pérez, coordinadora del programa de médico veterinario zootecnista. Al médico veterinario zootecnista Ubicelio Martín Orozco, quien es responsable del Laboratorio de Patología Animal. Al médico veterinario zootecnista Federico Pérez Casio, responsable del Rancho Escuela. Y sobre todo, a la doctora Lucía Angélica García Camacho, quien tendrá a su cargo este curso. Para poder iniciar los trabajos, voy a solicitar la presencia del maestro en Salud Pública Evaristo Bernet Ramón, quien habrá de dirigir un mensaje a todos ustedes. Muy buenos días. Antes que nada, quiero dar una disculpa a nombre del doctor Hugo Steines, que es el director del Instituto de Ciencias Biomédicas, debido a que por estar en una reunión en Rectoría no pudo asistir y me pidió que dirigiera unas palabras a ustedes para poder hacer la inauguración de este curso. Asimismo, quiero darle las gracias a la doctora Lucía García por su asistencia y por su participación en este curso, en el primer curso que iniciamos y que vamos a dar a lo largo de ese año. Son varios, con un convenio con la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Asimismo, darle las gracias a ustedes por su asistencia. Este curso, principalmente el objetivo, como menciona el tríptico que se les hizo llegar con tiempo, es para actualizar a los especialistas en enfermedades emergentes. Y hablar de enfermedades emergentes pues es muy complejo. Vemos en enfermedades emergentes cómo hay una interacción entre varios componentes de lo que conocemos como la triada epidemiológica, que influyen diferentes factores para la aparición de esas enfermedades y que no nada más van a incluir al hombre, sino también a los animales. Y en este caso, el tema que nos corresponde, que va a tratar la doctora durante estos días, que es enfermedades emergentes del cerdo, pues es de real importancia y de gran importancia debido a los problemas que puede ocasionar en la producción de este tipo de animales. Desde el punto de vista de salud pública, la Organización Mundial de la Salud ha establecido diferentes programas
para tratar de controlar ese tipo de problemas de las enfermedades emergentes. Ha establecido muchas estrategias y muchas metas para lograr el control, porque vemos también que en el problema de las enfermedades emergentes influye también algunos factores, como es una falta de conocimiento o falta de preparación, falta de elementos con conocimientos en lo que se refiere a las enfermedades emergentes, y sobre todo un problema de una vigilancia epidemiológica y una vigilancia episodiológica. Así como la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional de Episodias trabajan en conjunto para evitar la presentación de ese tipo de enfermedades. Y durante esa semana pues vamos a ver diferentes aspectos de riesgo de estas enfermedades. Se va a ver algunas patologías y sobre todo se van a ver todos los aspectos de control que se señala en las metas que mencionaba anteriormente, ¿verdad? Poder hacer un diagnóstico oportuno y poder establecer de esta manera un control de ese tipo de enfermedades. Únicamente pues me resta darle las gracias nuevamente a la doctora por su valiosa participación, y a ustedes también por su asistencia, esperando cumplir durante estos días que dura el curso con los objetivos que nos hemos propuesto para la realización de este primer curso. Muchas gracias. Voy a solicitar de nuevo la presencia del maestro Evaristo Werner Ramón para que nos haga la declaratoria inaugural de este curso. Bueno, pues siendo las 9:25 y a nombre del doctor Hugo Steines, se hace la declaración inauguratoria de este curso sobre enfermedades emergentes en el cerdo. Muchas gracias. Ahora sí, despedimos con muy fuerte aplauso a las personalidades que el día de hoy nos han acompañado en esta declaratoria inaugural, y vamos a dar paso a nuestro curso, que hoy inicia y habrá de terminar el día 23. Bueno, mientras el equipo técnico se pone a trabajar rápidamente y empieza a acomodar todo, ¿sí? Rápidamente este equipo técnico funcionó muy bien. Me voy a permitir presentar a quien en 1987 terminó en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la UNAM su licenciatura como médico veterinario zootecnista. Ella realizó su servicio social en la sección de análisis clínicos y patología. Su tesis fue empleo del perro como modelo experimental en el síndrome urémico hemolítico. Realizó su maestría en patología veterinaria en la Universidad de Georgia en Estados Unidos, misma universidad donde realizó su doctorado. Presentó la disertación Evaluation and Enhancement of Chicken Cell Mediated Immunity in Marek's
Disease Virus Infection, con la cual obtuvo su grado de doctor. Su especialidad es la patología e inmunología veterinaria. Sus subespecialidades: patología e inmunología aviar, patología e inmunología porcina, patología y oncología diagnóstica. Ha dirigido 12 tesis de licenciatura. Es tutora en el programa de posgrados de maestría y doctorado en Ciencias de la Salud y Producción Animal, en la cual cuenta con 12 estudiantes. Tiene el nombramiento del Sistema Nacional de Investigadores como candidato a investigador nacional durante el periodo del 1 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2008. Ha publicado 4 artículos en revistas científicas indexadas, 5 artículos en revistas de divulgación. Ha actuado como responsable del proyecto de instalación CONACYT I 35674 sobre la caracterización morfológica de la distribución del rubulavirus porcino en tejidos de cerdos infectados natural y experimentalmente mediante técnicas de hibridación in situ e inmunohistoquímica. Como responsable de cátedra de la patología molecular veterinaria de junio de 2002 a 2004 en el nivel 2. Ha estado como cátedra participante dentro de la cátedra de investigación patología en fauna silvestre nivel 1. Ha participado como responsable del proyecto PAPIT 212302 sobre la patología molecular veterinaria, métodos de detección de agentes infecciosos en tejidos mediante técnicas de hibridación in situ, reacción de la cadena de polimerasa in situ e inmunohistoquímica. Es responsable del proyecto PAPIT-IN 218606, evaluación de la ruta de transmisión vertical de circovirus porcino tipo 2 y determinación de factores de riesgo en el desarrollo de falla reproductiva, actualmente en vigencia hasta 2008. Y es también responsable de la cátedra de investigación Patología Molecular Veterinaria, vigencia del 2006 a 2008. Ha presentado 23 trabajos en foros internacionales, 26 trabajos en foros académicos, así como ha participado en múltiples seminarios y cursos. A partir de hoy, se quedan en la presencia de quien habrá de dirigir este curso de enfermedades emergentes del cerdo. Con ustedes se queda la doctora Lucía Angélica García Camacho. Bueno, en lo que terminan de abrir la ponencia, pues creo que ya se han dado cuenta cuál es mi área de especialización. O sea, realmente soy patóloga, o así patóloga de formación, no de deformación, patología de formación, y realmente creo que en estas alturas, en esta globalización, tenemos que pensar mucho ya en las técnicas moleculares para el diagnóstico, que de hecho es una de las cosas que he utilizado para mi investigación, ¿sí? Pero también hay que darle mérito, ¿verdad?, a lo que es lo básico. Y lo básico siempre va a ser el diagnóstico mediante el análisis morfopatológico, ¿sí? Entonces, de hecho, muchas de las enfermedades que vamos a mencionar hoy tienen mucho que ver su diagnóstico, el uso de la patología básica. Y es la patología básica la que nos va a hacer también diagnosticarla mediante métodos moleculares,
¿sí? Entonces yo creo que de eso se trata el que veamos la importancia de lo básico y la importancia de saber que el diagnóstico oportuno va a ser siempre el que nos va a dar, ¿verdad?, un programa exitoso de control en las enfermedades. ¿Okay? ¿No lo reconoce? Bueno, siempre hay problemas técnicos, pero de todas maneras pues hay tiempo. O sea, supuestamente esto iniciaba a las 10. Sí, bueno, la plática, ¿no? Sé que también tienen ustedes actividades, digamos, sociales. Me dijeron que tienen novatadas, que coincidió con las novatadas, espero que no me den ninguna a mí. Pero así que en cuanto empiece yo huyo. Y porque no tengo ni idea de qué puede hacer. Entonces está un poquito así como de nervios, ¿no? Y entonces vamos a tratar de que sea esto así dinámico, que si tienen dudas, o sea, con toda confianza, o sea, lo que sea de mi competencia lo podré resolver. También mucho de lo que voy a decir también es parte de lo que me han retroalimentado mi equipo de trabajo. Yo no trabajo sola, o sea, yo tengo un equipo y en ese equipo también, ¿verdad?, colaboran médicos que están en el campo. Sin ellos yo no podría presentar todo lo que voy a presentar, porque son los que nutren y me dan las muestras para hacer el diagnóstico. Entonces eso también es lo que quiero que se lleven de mensaje a casa, que ustedes, ¿verdad?, como clínicos o posibles clínicos de alguna especie, la que ustedes decidan, pues van a ser, ¿verdad?, los promotores de esa salud animal. Y que a partir de ustedes nos nutrimos los que participamos en el diagnóstico o la investigación. Y que también ayudamos con lo que sabemos, ¿verdad?, no con lo que no sabemos. Y que por eso tenemos, y es importante, conocer actualidades. Estar consciente de lo que pasa no nada más aquí, no nada más regionalmente, ¿verdad?, también en otros países, para que sepamos qué potencial de riesgo estamos. O sea, todo ese tipo de cosas que tienen que ver con la emergencia de enfermedades. ¿Ya? Ah, es que no lo reconoce. Así son los proyectores. Quieren ser primero ellos y al último ellos. ¿Por qué se está bajando? No venía en el manual. ¿Lo están bajando? Ah. Sí, se reinició, creo, ¿no? Pero ahorita. Llevan histología, ¿verdad? Ah, ok, para saber. Ah, no, pero me refiero porque como muchas de las enfermedades se diagnostican por histología, pues tengo que darles énfasis. Ahí va. Oh, qué caray, ¿verdad? Después de que se chutaron todo parte de mi currículum y ahorita esto, bueno, ya. Para que no se me acabe el tiempo, que tampoco se puede dar tanto, ¿ves?
Así que bastante cansados y de repente me ven tantas horas tan seguido. Información, sí. Vamos a tratar. ¿Ya? Bueno, pues parece que ya está todo listo. Quiero antes de empezar la plática decirles por qué la selección de las enfermedades que vamos a discutir en este curso. Ustedes saben que ahorita el concepto de emergencia y reemergencia de las enfermedades es algo muy importante y que eso implica que se reúnan cotidianamente, ¿verdad?, expertos en cada especie en la materia para hablar de ellas. En la pasada reunión de enfermedades emergentes y reemergentes del cerdo en el 2003, en la reunión internacional, las 3 enfermedades que captaron la atención de los especialistas fueron precisamente circovirosis porcina, PIRS, que a pesar de no ser una enfermedad así súper reciente como lo que podría ser la circovirosis porcina, todavía entra dentro de las enfermedades que deben de estar siendo revisadas, ¿verdad?, o revisitadas, como dicen también, y también influenza porcina. Entonces, de esa manera, cuando a mí me invitaron al curso, pues fue que yo seleccioné las enfermedades. O sea, para darles una imagen de qué es lo que se está dando y revisando mundialmente. Entonces, vamos a empezar con circovirosis porcina. Pues como ya se dieron cuenta que es pues mi línea de investigación, obviamente pues tengo que empezar con en lo que uno es fuerte, ¿verdad?, en lo que uno se siente muy preparado, y sobre todo también para darles una idea de cómo es de que uno también va eligiendo a lo que uno se va a dedicar. Entonces vamos a hablar un poco de la situación actual, no sin antes revisar algunos conceptos, ¿verdad? O sea, el término de enfermedad emergente, ¿verdad?, surge de la necesidad de estudiar a las enfermedades de reciente descripción. De hecho, yo así es como las veo. O sea, enfermedades cuya epidemiología, ¿verdad?, no es conocida, ¿verdad?, que requiere una urgente descripción de las patogenias de las mismas porque no se conocen. Entonces, eso habla de emergencia de una enfermedad, ¿sí? ¿Por qué emergen? Pues vamos a ir viendo poco a poco algunos de los conceptos, pero eso hablaría de enfermedades de reciente descripción. Probablemente las etiologías ya existían, pero las condiciones no estaban dadas hasta que las condiciones dieron, ¿verdad?, que la enfermedad como patología existiera. Ahora, el concepto de reemergente, aquí estamos hablando de enfermedades que ya son conocidas, ¿verdad?, de antaño, son viejas conocidas. Sin embargo, las características, de nuevo, epidemiológicas y de presentaciones clínicas de las mismas cambian. Y eso hace que se vuelva otra vez la vista hacia ellas para su estudio. Entonces, por eso se habla de reemergencia. Entonces, condiciones que están condicionando, ¿verdad?, que la presentación sea nueva, sea diferente, sea más peligrosa, etcétera, habla de reemergencia de una enfermedad.
Entonces, ¿todo esto a qué se debe? O sea, ¿por qué de repente yo le estoy diciendo, bueno, en la mayoría de las enfermedades emergentes siempre se maneja que primero descubren al virus, ¿verdad? Empiezan a seguir hablando de él y ya hacen un retrospectivo, ¿verdad? Y empiezan a ver que el virus ya existía, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa para que las enfermedades emerjan? ¿Sí? ¿O qué es lo que pasa para que enfermedades que ya existían cambien? Entonces, aquí estamos hablando de que hay una presión de selección. O sea, todos los agentes etiológicos, y aquí son enfermedades virales de las que vamos a estar hablando, ¿ya? Van a estar sujetos a las presiones de selección, que las dan, como lo había dicho el maestro Arnes, todo lo que serían los componentes del medio ambiente, todo lo que incluye las prácticas de manejo, ¿verdad? Y sobre todo la inmunidad. O sea, esa inmunidad que se genera va a estar presionando a los microorganismos, en este caso a los virus, para que cambien y se adapten a las nuevas condiciones. Entonces, realmente eso hace que por eso cambien en las reemergentes o que de repente surjan, como en el concepto de emergentes. ¿Tú me vas a ayudar con esto? Ok. Y entonces eso tiene que ver con cambios virales. Y eso tiene que ver con la naturaleza evolutiva de los virus, ¿sí? Entonces, los virus se adaptan a las nuevas condiciones. Ese manejo excesivo, esas presiones que se tienen en las prácticas de manejo, esas poblaciones a veces excesivas en reducidos espacios, favorecen, ¿verdad?, esos cambios. Y la inmunidad, como yo les había mencionado, y todo eso genera cambios genéticos. Y esos cambios genéticos generalmente pueden deberse a estas tres condiciones básicas. Obviamente, estamos hablando de virus, bacterias tendrán también otras presiones y otros métodos para emerger. Entonces, las mutaciones son comunes en los virus RNA, son más comunes en los virus RNA, debido a que la RNA polimerasa tiene más errores debido a que su sistema de prueba de error es más ineficiente y eso genera que en las lecturas llegue a haber algunos cambios, ¿verdad? Mutaciones puntuales, como sabemos. Otro mecanismo es recombinación. Cuando hablamos de recombinación estamos hablando dentro del mismo virus o cepa hay recombinación en la información genética, ¿sí? Que debe de diferenciarse de lo que es el rearreglo de segmentos, que obviamente este tipo de método lo usan los virus que presentan, valga la redundancia, esos segmentos, virus segmentados, ¿sí? Que eso hace que si tenemos dos virus en un individuo, ¿verdad?, puedan intercambiar segmentos y entonces surjan nuevas cepas o serotipos, ¿sí? Entonces digamos que esos son los mecanismos, esas son las estrategias. A los que nos gustan los virus nos gusta decir que estrategias como si los virus pensaran en cómo, ¿verdad?, en cómo darnos a nosotros en la torre, pero en realidad es evolutivo, es adaptarse, ¿verdad?, o morir, o desaparecer. Esto no tiene nada que ver, van a decir ustedes, ¿por qué me van a hablar de Marek si esto es de cerdos? ¿Sí? Solamente la quiero tomar como ejemplo, porque a veces ni siquiera son reemergentes o emergentes, a veces son enfermedades a las que estamos acostumbrados o con las que estamos acostumbrados a convivir, ¿sí? O sea, esa presión de selección no nada más se da en las emergentes o en las reemergentes. Aquí estoy poniendo de ejemplo a la enfermedad de Marek, y vamos a ver que aproximadamente cada década el virus fue mutando. O sea, desde su descripción en los 60s se hablaba de la enfermedad de Marek, ¿verdad?, por el herpes virus, y empezaron a surgir cepas de moderada patogenicidad. Quiere decir que por esos cambios el patotipo, o sea, la presentación patológica, o sea, los efectos del virus sobre el huésped van incrementándose, ¿sí? Entonces, fíjense cómo habla de naturaleza evolutiva. Entonces ya salen las de moderada patogenicidad, se implementa la vacunación, que es otra presión de selección, ¿sí? O sea, empiezan a controlar la enfermedad, ya se empieza a generar inmunidad, ¿verdad?, vacunal, ¿verdad?, protectiva, y el virus es presionado aún más, ¿verdad?, a generar nuevas cepas, y empiezan a salir las virulentas, ¿verdad? O
las cepas virulentas con presentaciones más severas en las aves y generan la aparición de las muy virulentas y las de muy, muy virulentas, como dice ahí, ¿no? Porque en inglés pues todo es very, very y hasta allá hay very, very plus, ¿no? O sea, en serio. Entonces, estas en los 90s, el que haya todavía cepas muy, muy virulentas, plus, como le llaman, también hace que las vacunas tradicionales de repente no protejan. Entonces ya empiezan las investigaciones y se ve que la RISPEN sí protege sobre esas cepas. Sigue habiendo presión de selección. Ajá. Y más adelante, ¿verdad? Obviamente yo me quedé en el 2000, porque fue cuando regresé, pero finalmente si yo siguiera investigando qué pasa con Marek, la naturaleza evolutiva de Marek sigue dando nuevas cepas y nuevas presentaciones clínicas. Acuérdense que no nada más son las cepas, son nuevas presentaciones clínicas. Esto es lo que hace que de repente una enfermedad que solo se caracterizaba en aves pequeñas, ¿verdad?, en los pollitos, de repente ya empieza a dar cuadros clínicos en gallinas, ¿sí? Entonces se fijan, o sea, entonces, ¿qué es lo que nos da este concepto de evolutivo? Que las enfermedades, a pesar de que están bien conocidas, ¿verdad?, también implantadas en la población, siguen siendo motivo de investigación, ¿sí? Ese es mi punto al haber agarrado a Marek. O sea, no nada más se trata de las emergentes, de las reemergentes, sino las enfermedades tradicionales, ¿verdad?, también van cambiando por esa naturaleza evolutiva. Y por eso es que van ustedes a seguir encontrando artículos de Marek, artículos de Newcastle, ¿sí?, artículos, no sé, de Actinobacillus, Pleuropneumoniae, porque siempre va a haber una naturaleza evolutiva de las enfermedades. Y siempre va a haber trabajo de investigación. Entonces, un poco acerca de las enfermedades en el cerdo, sobre todo las que tienen que ver con las que vamos a revisar. Entonces, y para ver que realmente esos conceptos pasan, ¿sí? En los 80 nosotros tuvimos, ¿verdad?, una enfermedad emergente que fue la enfermedad del ojo azul. O sea, empezó a dar esas signologías nerviosas, ¿verdad?, esos cambios neumónicos en los cerdos, esa presentación características del ojo azul en el 10% de los cerdos, y se empezó a buscar la causa. Se encontró la causa para Myxovirus porcino, ahora rubulavirus, y ya después de que se dieron esos brotes episóticos, obviamente, población susceptible, por eso era episótico, ya se volvió endémica. Y aquí es una característica especial, solo es en México. Y eso solo en México se traduce en no importante para los demás, solo para nosotros, ¿verdad? En los 90 se empezó a ver un boom de una enfermedad misteriosa, una enfermedad de la oreja azul, ¿sí? Y empezó a darse y hablarse mucho de ellos. Obviamente estoy hablando de la emergencia de Pierce, ¿sí?, del síndrome, ¿verdad?, porcino respiratorio y reproductivo. Entonces, una vez que se describió el Pierce, pues también se buscó la causa, se vio que era un arterivirus, ¿sí?, y entre que lo clasificaban y no, le dieron varias familias hasta que finalmente obtuvo la suya propia, o lo integraron en los nidovirales. Y aquí es algo muy importante, ¿verdad?, eso es mundial. O sea, se distribuyó en toda la población porcina del mundo. Entonces, eso habla de muchas implicaciones. En el 2000, por lo menos, digamos, reportes, porque ahorita vamos a hablar también de las implicaciones oficiales, ¿verdad? Según reportes, en el 2001, se hizo un reporte de PMWS, del síndrome, ¿verdad?, de emaciación progresiva post-destete, causado por circovirus tipo 2. Ya después de ahí empezaron a reportarse PDNS y una diversa serie de asociaciones. Entonces, en esa época, ¿verdad?, dentro de los productores, cuando empezamos a diagnosticar, o sea, porque me considero una de las pioneras que empezamos a reconocerlo, ¿verdad?, nos empezaron a decir los mismos clínicos, y por eso quiero que empecemos a platicar, porque para mí esto es una plática, no es un curso, es algo que quiero compartir, ¿sí?
Los mismos clínicos decían, no, pero es que ese virus no hace nada, o sea, tenerlo no importa, ¿sí? El virus está ahí, ¿sí? No es el del problema, nos decían, a pesar de que tenían mortalidades y pérdidas y asociaciones con muchos otros patógenos. O sea, ese es el concepto que tenía el porcicultor e incluso los clínicos que encargados de las granjas, ¿sí? Entonces fue difícil, de repente, en México, empezar a hablar de circovirus, ¿sí? Porque para ellos era PIRS todo. ¿Qué pasa en el mundo? Pues obviamente, como les dije, ¿verdad? Solo en México importaba así como que no tiene impacto, no tiene un impacto global. Entonces, ojo azul, hubo investigación muy localizada, ¿sí? Y se me olvidó mencionar en la anterior que cuando salió PIRS, empezaron las negaciones de la existencia del ojo azul. A pesar de que se diagnosticó el virus, se aisló, se tipificó en Suecia y hubo una serie de trabajos moleculares del virus, decían no era el ojo azul, era PIRS el que nos causaba todo, ¿sí? Entonces empezaron negaciones de lo propio, ¿sí? O sea, no era ojo azul. Entonces por eso también ojo azul pues pasó, digamos, mundialmente no tiene impacto porque solo lo tenemos nosotros, solamente algunos países. Pero PIRS acaparó toda la atención y la investigación para el control, prevención, erradicación y todo lo que sabemos, ¿verdad?, que implica la enfermedad de PIRS en las poblaciones porcinas mundiales, ¿sí? Y en los 90 se empieza a ver las descripciones, ¿verdad?, o las primeras descripciones de la participación de circovirus tipo 2 en Canadá, Corea y Europa, particularmente España. En Estados Unidos, o sea, nuestros vecinos le restaron la misma importancia que aquí los porcicultores. Decían, no es PCV2, es PIRS, y es PIRS el del problema. ¿Por qué? Porque decían, es que el PCV2 es un virus y se encuentra de manera subclínica y las manifestaciones clínicas no son debido al circovirus, sino son por PIRS. Y esa fue la posición, o bueno, la postura, digamos, de la mayoría de los investigadores en Estados Unidos, ¿sí? No digo que todos, ¿sí? Sin embargo, empezaron a haber más casos de PMWS, de síndrome de dermatitis y nefropatía porcina, que es el PDNS, y empezaron a surgir asociaciones con el complejo respiratorio crónico y ya empezaron a fijarse en circovirus. ¿Qué pasa con eso? ¿Sí? Al empezar a fijarse más en el circovirus, los países, vamos a decir, que de alguna manera tenían problema y que lo asociaban más a la presencia del circovirus porcino en su población de cerdos, empezaron también a verse que había problemas de falla reproductiva asociados a circovirus tipo 2. Y, de nuevo, la postura, o por lo menos el consenso general, era que era coinfección lo que daba la importancia del circovirus tipo 2. O sea, no era primario, era en coinfección con parvovirus, en coinfección con PIRS, y que realmente esa era la importancia, y que no podía ocasionar problemas como agente primario. Sin embargo, empezaron a darse brotes, no brotes, digamos, problemas en granjas con fallas reproductivas, con aumento de mortinatos, de mortinatos, de momias, etcétera, en actos que eran serológicamente negativos y también serológicamente a PIRS y a parvovirus. Entonces ya empezó a cuestionarse la participación de PCV2 como primario, cuestionarse, sigue cuestionándose, ¿verdad? Y las investigaciones, ¿verdad?, empezaron a dar de que el virus, el circovirus porcino tipo 2, sí podía transmitirse por la vía transplacentaria. Y estos datos fueron corroborados tanto en casos de campo como experimentalmente, ¿sí? Entonces ya empezó algo más, ahí sí, ya a este nivel del curso de la historia epidemiológica del PCV2, Estados Unidos ya empezó también a cuestionarse la participación de
PCV2. De hecho, ahora, en la última reunión que hubo de patólogos en Tucson, hubo una plática que se llamó PIRS o PCV2. O sea, ya empiezan a ellos mismos a ver y empezar a documentar la presencia y la participación de PCV2 en este tipo, sobre todo en este tipo de casos, falla reproductiva. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos relata la importancia de lo que vamos a ver. ¿Sí? Y, ¿qué pasa con México? ¿Sí? Lo que les decía, ¿verdad? 2001 fue el primer reporte, por lo menos a través de una carta a Veterinary Record, de la doctora Trujano y colaboradores, documentando la presencia de circovirus porcino en casos de PMWS, ¿sí? Y fueron detectados por hibridación in situ. Más adelante vamos a hablar de cómo es esa técnica, pero finalmente, nada más para darles una idea, esta hibridación in situ lo que hace es detectar dentro de las lesiones la presencia del circovirus tipo 2. O sea, asocia totalmente la presencia del agente etiológico dentro de las lesiones. Entonces, esa es su importancia. Entonces, nuestro equipo empezó, ¿verdad?, también a reportar en foros nacionales y también en algunos internacionales casos de PDNS, casos de falla reproductiva, ¿sí? También empezamos a estandarizar la técnica de PCR. El doctor Humberto Ramírez Mendoza, que también es parte o es un colaborador importante, ya logró los primeros aislamientos y la serología del PCV2, y es algo importante porque nadie lo había podido aislar. Y ahorita él es de las personas que más información tiene acerca del aislamiento. Empezamos a ver variantes, enteritis granulomatosa asociadas a PCV2, ¿sí? Empezamos a reportar los trabajos de hibridación in situ. Empezamos también a hacer una correlación histopatológica de la hibridación in situ con la histopatología. ¿Y todo esto con qué fin? Pues con el fin de establecer factores de riesgo en la falla reproductiva, que como ustedes se dieron cuenta forma parte de lo que vamos a investigar. Pero ¿qué creen? Oficialmente no tenemos PCV2. ¿Ok? A pesar de todo eso de que les estoy relatando, oficialmente no tenemos PCV2, y eso es de lo que también se trata. O sea, de que tenemos también que trabajar en conjunto, la gente que nos dedicamos a la investigación, al diagnóstico, ¿verdad?, con la gente que está certificando la presencia o ausencia de etiologías. O sea, de repente, mientras no los centros de referencia no lo diagnostiquen, no tengan las técnicas, no lo implementen, ¿verdad?, dentro de sus métodos de laboratorio que tienen para el diagnóstico de estas enfermedades, la respuesta oficial va a seguir siendo no, a pesar de que esto esté publicado. ¿Sí? Entonces yo creo que eso habla un poco de la conexión que a veces se pierde. Lo mismo pasó con Ojo Azul, lo mismo pasó con PIRS. Ya no teníamos, ya había pasado casi una década y seguía oficialmente sin estar. Entonces eso es algo que también hay que llevarnos en la mente, que no estamos acostumbrados a colaborar. ¿Ok? Entonces ya con estas referencias históricas que quise darles, como para darnos cuenta de cómo trabajamos y cómo es el trabajo de investigación y de diagnóstico, pues vamos a hablar ya del tema, ¿verdad? O sea, la etiología, la dije varias veces, es circovirus porcino tipo 2, es de la familia Circoviridae y es del género Circovirus, ¿sí? Otro género de esta familia está el virus de la anemia infecciosa de las aves, ¿sí? Es otro virus de la familia. Son virus circulares, son pequeños, ya vieron, son realmente de cadena sencilla, no envueltos. La replicación se da básicamente en el núcleo. Y algo muy importante que no debemos de perder de vista desde ahorita. Es un virus que es ubicuo. O sea, está altamente distribuido en la población porcina. Y esas características de ubicuidad son las que hacen que su diagnóstico no sea fácil, en el sentido de decir es el circovirus el que causa la enfermedad. Porque entonces, si está distribuido ampliamente en la población porcina,
y también los cerdos sanos pueden tenerlo de manera subclínica, pues entonces su aislamiento o la detección por PCR o por algunos métodos no pueden decirnos que el virus es el causante, ¿sí? Eso implica que se tenga que hacer un diagnóstico más integral y más contundente, ¿ok? Entonces, desde ahorita, que quede claro, el virus también está presente en animales sanos en forma subclínica. Entonces, complica mucho la demostración de la participación del virus en las diversas entidades patológicas. Otra cosa es que es resistente. Obviamente una cosa lleva a la otra, ¿verdad? Porque es ubicuo, porque es resistente, ¿sí? Entonces quiere decir que persiste, ¿verdad?, en las explotaciones y va a estar pasando de manera muy importante a las poblaciones a las que se integren en la zona en donde está el virus, ¿sí? Entonces aquí implica también prácticas más agresivas de desinfección si queremos controlarlo, pero en realidad, es muy poco probable que lo eliminemos de la granja por esas dos características, ¿sí? Es ubicuo y es resistente, ¿ok? Y también tenemos otra característica, hay también la presencia del PCV1, el circovirus tipo 1, que es apatógeno, que eso también le da otra dificultad a la demostración. Tenemos que estar seguros que lo que diagnosticamos es circovirus tipo 2 y no el tipo 1, que es apatógeno. Me refiero por técnicas moleculares como PCR y también el aislamiento, ¿ok? ¿Esa es la que seguía? ¿Sí, verdad? Ah, sí. A ver. Es más rápido. Ok, bueno. Entonces, ya una vez que ubicamos al virus, a la etiología de la que vamos a hablar esta mañana, bueno, y este día en general, tenemos que ver que una vez que empezó a darse también la descripción de la participación del circovirus tipo 2 en las enfermedades, pues se hace siempre un retrospectivo. Y les digo, siempre porque también lo mismo se hizo con PIRS, lo mismo se hizo con el ojo azul en su momento. Empiezan a ver y a rastrear todos los bancos de tejidos y de sueros, ¿verdad?, previos a la primera descripción, para ver si el virus estaba circulando, ¿verdad?, en la población. Y pues sí, empezaron a darse cuenta en estos archivos, ¿verdad?, que el virus ya circulaba en la población porcina, ¿sí? Y estaba circulando de manera muy importante. Los títulos eran altos, no era unos títulos bajos mediante serología, había títulos altos. Y después, pues en este mismo retrospectivo, empezaron a darse cuenta que en esos periodos de tiempo también había la descripción de casos esporádicos, ¿sí? Quiere decir que el virus estaba de manera subclínica en los cerdos, ¿sí?, o en la población porcina, y que eventualmente, cuando ciertas condiciones se daban, ¿verdad?, había brotes, en ese momento esporádicos. Entonces, a la conclusión que llegaron con estos estudios fue, realmente no se trata de un nuevo virus. Por eso les decía yo que ese es el concepto de la emergencia. Muchas veces no estamos descubriendo nuevos virus, ¿verdad? Estamos viendo nuevas presentaciones o estamos viendo su descripción reciente, ¿sí? Y la otra es que realmente se comportaba subclínico y esporádicamente. Entonces, ahí es donde surge la pregunta, ¿sí? ¿Qué le pasó al circovirus tipo 2, verdad? Que pasó de ser una etiología de tipo subclínica o con presentaciones esporádicas, que ahora nos está dando, ¿verdad?, presentaciones epidémicas y de presentación mundial, ¿sí? Entonces es la pregunta que no se ha resuelto, ¿sí? Es una pregunta en la que se está trabajando. Y también esto nos da muchos problemas, sobre todo a la gente que nos dedicamos a este virus, porque pues lo primero es ver el genotipo, ¿verdad? Hay cambios, ¿verdad?, en el genoma viral que justifiquen esta globalización o esta presentación epidémica.
¿Son los patotipos o es la inmunidad? ¿Sí? Otra pregunta es, y la pregunta clásica y que sigue, aunque cada vez es mayor las evidencias de que puede actuar como primario, ¿es un agente primario o requiere condiciones de coinfección? ¿Sí? Entonces, sobre esas dos preguntas es donde va la líneas. Ajá. Con respecto a la primera, ¿verdad?, de que los genotipos o los patotipos tienen que ver, pues ha habido una diversa serie de experimentos, ¿sí? Y en uno de ellos que es muy contundente, sus resultados, por eso es que lo estoy presentando, es que de diversos aislados virales de PCV2, que fueron obtenidos tanto de cerdos sanos o de cerdos con grados variables de enfermedad asociada a PCV2, ¿sí?, que ahí es donde estamos hablando de patotipos, ¿sí?, diferentes grados de severidad. Bueno, todos esos aislados, pues los analizaron, su secuencia. Además tiene una ventaja, es un virus muy pequeño. Realmente se conoce toda la secuencia del virus. No como en algunos, ¿verdad?, que tienen tantos y tantos genes y demás, que no es tan fácil, ¿sí? Pero aquí se sabe toda la secuencia. Entonces, ¿qué encontraron? Las variaciones son menores, ¿sí? O sea, incluso la del cerdo, los cerdos sanos de manera subclínica, ¿verdad?, las variaciones genéticas son menores. Y esto es un poco obvio, es un virus DNA, ¿sí? La DNA polimerasa no permite tantos errores de copiado. Ajá. Pero finalmente la tendencia al ver esto es decir, esas variaciones deben de ser las responsables de los patotipos, ¿sí?, que fue la primera impresión que se dieron estos investigadores. Sin embargo, en la segunda parte, todos los aislados fueron experimentalmente inoculados de manera individual o en coinfección, ¿sí? Ay, ya me la pasaron. ¿Ok? ¿Y qué creen? Todas, hasta la que era derivada de cerdos sanos, dieron enfermedad severa. Entonces, realmente esos cambios mínimos, ¿verdad?, o las variaciones mínimas, no estaban siendo las responsables, es algo más, que puede ser en el contorno de la población porcina o en el contorno de las prácticas de manejo, y por lo menos este grupo de investigadores dice, ¿verdad?, que todos los aislados que ellos han probado han sido patogénicos, ¿sí? Entonces, por ahí no era la respuesta. Ahora, con respecto a la inmunidad, ¿sí?, hay algo que hay que considerar. Para que haya infección, y de hecho de cualquier virus, pero aquí vamos a hablar de circovirus tipo 2, tiene que haber células permisivas, ¿sí? Y las células permisivas, para que pueda replicar el virus, deben de tener una DNA polimerasa activa, ¿sí? Los virus pequeñitos dependen mucho de las polimerasas celulares. Lo mismo es parvovirus canino y todos los parvovirus, ¿sí? Entonces, ese es un requisito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues ahí también hay mucha controversia de cuál será, ¿verdad?, las células que son permisivas. Entonces, las evidencias cada vez apuntan más a de que durante procesos de inmunoestimulación, la activación misma del sistema inmune y la proliferación misma de células que se da durante la respuesta inmune son los que dan que aumente, ¿verdad?, las células, la proporción de células permisivas a la infección, ¿sí?, que a lo mejor de manera normal están en un estatus inactivo, y que cuando está la inmunoestimulación hace que haya más. Entonces, esa inmunoestimulación hace que haya una mayor predisposición a la infección por PCV2, ¿sí? Y ese es el consenso, que igual, y eso es lo que condiciona a las presentaciones del síndrome de desmedro, ¿verdad?, en los cerdos. ¿Ok? Entonces, aquí es el clásico cuento del huevo y la gallina, ¿no? Entonces, ¿qué fue primero? Primero se estimularon, entró el virus y después ocasionó
la inmunosupresión o es al revés. La inmunosupresión causada por el virus hace que los secundarios entren, ¿sí? Entonces ahí es un poco la cuestión, ¿sí? Muchos pensamos que tiene mucho que ver las infecciones coexistentes las que hacen que le abren la puerta al zircovirus. Y la otra también es que el zircovirus le abre las puertas a los demás, ¿sí? Y esto es un poco debido a que el PCV2 va a generar una depresión linfoide severa que va a conducir a linfopenia progresiva y eso todo en conjunto nos da una inmunosupresión y entonces puede haber coinfecciones o infección por patógenos secundarios. Entonces ahí hay otra pregunta que resolver, ¿sí? ¿Él les abre la puerta o a él le abren la puerta? El chiste es que una vez que está, si hay coinfecciones, las enfermedades van a ser más severas de lo que normalmente son. Yo estoy hablando de las secundarias o de las coinfecciones como PIRS, ¿sí? O parvo, ¿sí? Ya en conjunto siempre son presentaciones más severas. ¿Ok? Ahora bien, se piensa que el virus no replica en linfocitos, aunque hay autores que opinan lo contrario, ¿sí? Pero bueno, el consenso es que no replica en linfocitos en vivo de manera postnatal. Los que opinan lo contrario es que sí puede replicar en linfocitos y eso ha sido demostrado en fetos y en neonatos, ¿sí? Entonces, finalmente, si no es replicación lo que nos da la depresión en la linfopenia, entonces, ¿qué es lo que causa que la población linfoide de los tejidos, de los diversos tejidos, baje? Entonces, una posible respuesta es la generación de apoptosis. Si tienen alguna duda de algún concepto, o sea, yo sé que ustedes, la mayoría son ya, así que terminales, ya que ya van a salir, no sé qué, octavos, novenos, no sé. Pero si tienen alguna duda, o sea, pueden en cualquier momento hacerla, ¿ok? Pero bueno, sí sabemos que la apoptosis pues es un programa de muerte celular, ¿verdad? Inducida. Induce al suicidio celular, ¿sí? Entonces es un programa y entonces la tendencia es de que, ok, no replica en las células, pero entonces ¿quién las mata? Bueno, las mismas células deciden suicidarse por la vía de la apoptosis. Entonces, se ha dicho que puede ser de manera directa. Y eso lo hacen en el sentido de que el virus de la anemia infecciosa de los pollos, así que primo cercano del circovirus, se ha demostrado la existencia de una proteína que es la apoptina, ¿sí? Y las lesiones en los pollos son muy similares a las de los cerdos. O sea, realmente es una depresión muy severa de todos los tejidos linfoides en las aves. Entonces, por ahí es la ruta. Entonces, algunos se han dado la tarea de ver esto. Y bueno, a lo mejor es la forma en que se abordan los diferentes métodos de diagnóstico de la apoptosis. Pero algunos dicen que no es directa y que finalmente puede ser debido a la inmunoestimulación. O sea, esa activación de los linfocitos con expresión de moléculas en su superficie hace que también puedan ser eliminados por la ruta apoptótica, ¿sí? Entonces, yo en lo particular me inclino más en la primera. Lo difícil es demostrarlo, ¿ok? Bueno. Y el tercer punto, ¿verdad? De que si es primario o es coinfección. Entonces aquí vamos a hablar de lo que se conoce y también pues hablo alguno de los resúmenes de los experimentos que me parecen más contundentes para demostrar esto. Entonces ya vimos que de manera subclínica, ahí están, eso ya lo habíamos dicho, ¿sí? Pero finalmente puede haber presentaciones clínicas. Entonces lo que se hizo, esto es, digamos, in vitro, en cultivos de macrófagos alveolares, se ingresó al PCV2, al PIRS solo, y en coinfección del PCV2 con PIRS y con parvovirus porcino, Haemophilus y Mycoplasma, ¿sí? O sea, en todas estas coinfecciones se trató. Entonces, ¿qué encontraron? Que el zircovirus solo
y el circovirus en coinfección con PIRS y el PIRS solo, aumenta la tasa de infección de los macrófagos alveolares. O sea, quiere decir que sí, estos macrófagos son más permisivos a la infección cuando están estos virus. Y obviamente la hipótesis de trabajo de esta investigación es de que, bueno, si los macrófagos hay más infección, bueno, también demostraron que estos macrófagos infectados disminuye marcadamente su proceso de fagocitosis y disminuye también su proceso de matar a los microbios. Entonces, si tenemos macrófagos infectados y además incapacitados, pues eso hace que los patógenos secundarios puedan participar, ¿sí? Entonces, sí, de alguna manera, la coinfección es importante por este tipo, pero fíjense cómo es más importante coinfección con PIRS, ¿sí? O sea que esa dupla PIRS-PCV2 siempre la vamos a tener que considerar, ¿ok? Y aquí esto es también en cuanto a las coinfecciones y de si es el PCV2 solo. También hicieron un estudio en cuanto a casos asociados a circovirus tipo 2, casos de PDNS, PMWS y de neumonía intersticial. Entonces, vemos que la demostración de circovirus tipo 2 está en la mayoría de los casos. O sea, ahí está el circovirus, ¿sí? Y fueron casos clínicos con lesiones y con lesiones características de circovirus. Ya sé que todavía no les he presentado las lesiones, pero ahorita lo que quiero es documentarles en cuanto realmente por qué se asocian las enfermedades, ¿sí? Entonces ahí fíjense en esa tabla, como la asociación mayor es con PIRS. Ajá. O sea, alrededor del 60% de los casos que tienen PCV2 también tienen a PIRS, tanto en PDNS, PMWS y neumonía intersticial, ¿sí? Entonces, eso es muy importante de considerarlo. La influenza porcina solamente estuvo en 8% de los casos, probablemente casos que no fueron asociados a PCV2. Ahora, con respecto al parvovirus, hay un porcentaje del 30% de los casos, y ese 30% también está asociado con PCV2, ¿sí? Entonces, falla reproductiva, por eso, ¿verdad?, la asociamos mucho a parvovirus y a PIRS, que de hecho es un virus que también causa síndrome reproductivo. ¿Ok? Ahora, los secundarios, actinobacillus y micoplasma son porcentajes menores. ¿Ok? Entonces, en esta panorámica es que tenemos que ver al PCV2 como un virus que está ahí, que potencialmente con su replicación, con su depresión y con su participación o coparticipación con otros virus nos puede aumentar la severidad de las enfermedades. Y sea primario o sea en coinfección, de cualquier modo esto es traducido en pérdidas económicas, porque es algo que sí tenemos que considerar. Siempre van a ser más severas las presentaciones cuando están el PIRS y el PCV2 juntos. ¿Ok? En cuanto a patogenia, ¿sí? Obviamente todo esto, yo sé que esto es así como demasiado, ¿verdad?, de conceptualizar, pero finalmente el estudio de las enfermedades va orientado a establecer la patogenia, ¿sí? Porque estableciendo la patogenia es como establecemos los factores de riesgo. Es en donde vamos a ver en dónde incidir nosotros como médicos veterinarios, ¿sí? Entonces, con todos esos datos que les acabo de mencionar, digamos que la patogenia, aunque todavía le faltan, ¿verdad?, algunos elementos que integrar, la patogenia más aceptada es de que las células permisivas o las células donde replica el virus son principalmente del linaje de macrófagos, células presentadoras de antígeno, ¿sí?
y que también pueden ser permisivas células epiteliales del riñón, del pulmón y del hígado. Y del pulmón ya se ha documentado que incluso de respiratorio, de epitelio de bronquios, se ha llegado a ver replicación. También el endotelio y linfocitos, algunos autores lo consideran, aunque más hacia lo que sería la presentación neonatal, ¿sí? O fetal. Esta infección va a generar viremia. Y a los 7 o 10 días ya se puede detectar el virus en sangre. Y esa viremia va a permanecer por un tiempo prolongado, o sea, no se ha determinado exactamente hasta cuándo, pero es prolongado y se cree que durante todo el curso de la infección, ¿sí?, va a estar circulando el virus. Y esto es lo que hace que al estar en células de linaje, ¿verdad?, de macrófagos, sea distribuida al tejido linfoide de forma diseminada. Y esto es lo que le da a la enfermedad el término de multisistémico. ¿Sí? O sea, en todos los tejidos linfoides, ¿verdad?, y los tejidos linfoides asociados a mucosas, o sea, puede el virus distribuirse. ¿Sí? Entonces, por eso es multisistémico. Entonces ahí estamos viendo todos los tejidos linfoides, aunque también puede darse en intestino, ¿verdad?, en hígado, riñón, e incluso se ha detectado en encéfalo y en testículo. ¿Sí? Se parece mucho a todas las enfermedades que son inmunosupresoras. Ok. Entonces, de esa distribución en tejido linfoide es donde nos va a dar las lesiones características. Y es lo que nos puede dar el diagnóstico. Y de ahí se puede aislar. O sea, de esos mismos lugares puede aislarse. De esos mismos lugares puede detectarse por PCR. Eso es con respecto, ¿verdad?, a la vía tradicional en los lechones que adquieren secreciones y que entran por la vía oronasal, que es la más común. Ahora bien, ya se demostró que está la vía transplacentaria. O sea, si la madre está infectada puede pasarle el virus al producto. Y la muerte fetal, la teoría es de que sea debido a la viremia que causa el virus. ¿Ok? Y por eso mueren los productos. Entonces, consenso, nada más para, porque como hay tantas dudas y tantos desacuerdos en esta enfermedad, vamos a decir que el consenso es, la ruta natural es la orofaringia, la transplacentaria es posible, pero no es la ruta más importante o no es un factor mayor de distribución, y las células permisivas, ¿verdad?, sobre todo en periodo postnatal, son las del linaje monocito macrófago y células presentadoras de antígeno. Okay. ¿Ya? Muy bien. Okay. Entonces ya con todo este panorama, que de hecho sirvió de introducción para hablar de los síndromes asociados, que es de lo que se trata, es de que empezó a documentarse realmente la participación del circovirus en las diversas enfermedades asociadas. Entonces, el PMWS, el síndrome de emaciación multisistémica post-destete, se describió primero en Canadá. ¿Sí? Ya se reprodujo la enfermedad por inoculación del PC2. Y la conclusión primera fue que el PCV2 es necesario pero no suficiente. O sea que sigue la teoría de la coinfección como la conspiradora para la presentación de PMW. Ahora, con respecto al PDNS, el síndrome de dermatitis y nefropatía porcina, se le considera como uno de los agentes involucrados, o sea, no es el único. O sea, otros agentes pueden producirnos PDNS, pero ya se ha documentado y ya se le dio el rango de ser uno de los agentes. ¿Ok? Fuertes asociaciones del PCV2 está en el síndrome de aborto y mortalidad porcina, el SAMS, que es donde también entra el PIRS, y la generación de falla reproductiva. También está en el complejo respiratorio porcino, y con respecto a este complejo respiratorio porcino, se habla de un sinergismo de PIRS
con PCB2 para producir la neumonía proliferativa y necrotizante, ¿sí? Digamos que esa sería la presentación dentro del complejo respiratorio porcino. Otra asociación fuerte es la enteritis granulomatosa, que también vamos a abordar. Y otras asociaciones o de dudosas asociaciones está la linfadenitis necrotizante y el tremor congénito. Eso sí está muy dudoso. Entonces vamos a ver las que tienen fuerte asociación y en donde hay más casos documentados de participación de PC2 en los animales. ¿Tomamos un receso o cómo? ¿Sí, no? Vamos a tomar un receso porque va a estar así como pesadito echarse 2 horas, luego 2 horas. ¿Sí? Entonces, no sé ni a qué hora son. Nos vamos a ir antes. Vamos a empezar por el que está más documentado y en el que sí es considerado circovirus tipo 2 como el agente etiológico, ¿sí? Como ya se dieron cuenta, ya ha costado mucho trabajo documentar y demostrar que el virus está produciendo estas patologías. Entonces, es un poco la distribución al inicio en cuanto a la presentación de brotes, los brotes de PMWS. Aquí en México se hablaba mucho de enfermedad del desmedro. A mí en realidad no me gusta el término, quién sabe por qué, ¿verdad? Entonces, prefiero decir demaciación, ¿no? Y en Canadá fue la primera descripción en el 91, estamos hablando de una enfermedad joven, y ya habíamos dicho que 10 años después la primera demostración por hibridación in situ fue en el 2001. De hecho, por eso ni aparece, ya ven que oficialmente México no tiene PCB2, entonces no aparecemos. Entonces, Estados Unidos, Canadá y Europa y algunos países asiáticos, Corea, Japón, son los que han reportado al síndrome. Entonces, de epidemiología, la especie afectada es el cerdo, ¿sí? Cerdo doméstico y también el jabalí. Experimentalmente lo han podido reproducir en ratón. Son, como su nombre lo dice, es en el destete, ¿verdad? Por eso es emaciación post-destete, aunque también en engorda podemos encontrar algunos animales con signología clínica. Entonces ese es el rango de edad. Y en Japón lo han reportado también en cerdos más jóvenes, en 3 días. Más adelante esto de los 3 días lo voy a retomar cuando hablemos de falla reproductiva. ¿Me pasas? Entonces, aquí es donde hablamos de morbilidad e inmortalidad. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que es cuando empiezan a darse cuenta de que es una enfermedad nueva? Entonces, realmente es muy variable, o sea, la morbilidad puede ser del 30%, hasta el 30% y la mortalidad hasta el 80%. Entonces, lo más importante es que hay presentación subclínica y lo que más salta a la vista es el adelgazamiento. O sea, se alcanza, no tenemos señalador, se les alcanza a ver la espina dorsal. Sí, porque si no, las lesiones no las voy a poder, ¿sí hay o no? ¿No? Ok. Bueno, entonces, no sé si alcancen a apreciar, sobre todo en este grupo de cerdos, el de arriba, ¿verdad? Que se les marca la espina dorsal es muy notoria. En el de abajo es el otro,
el de hasta abajote, ese se alcanza a ver muy bien la espina dorsal. Entonces hay un retraso en el crecimiento. Miren, vean esa transparencia, ese gordote es de la misma edad que ese flaquito que está allá abajo. Sí, entonces es muy marcada la diferencia en crecimiento. También hay palidez en la piel, hay signos de enfermedad respiratoria, puede haber diarrea, y la ictericia puede estar presente, aunque es poco frecuente. Entonces, ¿cómo se transmite el virus? Si ya sabemos que es ubicuo, pues el movimiento de animales tiene mucho que ver, ¿sí? Entonces, puede ser indirecta, ¿verdad? A través también de bajas medidas de bioseguridad, o sea, que no se cambien la ropa, los calzados, que los camiones no se desinfecten, el equipo, y también, ¿verdad?, movimientos de pájaros o fauna nociva puede darnos la transmisión. El semen está sin confirmar todavía, ¿sí?, pero sí se ha detectado en semen. O sea, ya dentro de la explotación, pues las poblaciones, pues el contacto es directo, ¿verdad?, entre cerdos enfermos, a través de sus secreciones. Y los factores de manejo, entonces, debido a que es una enfermedad que es ubicua, como habíamos dicho, que es muy resistente, pues tienen que ver con la densidad de población de animales en las naves, ¿no? Y la otra es que haya una producción continua, o sea que realmente aquí es donde siempre se va a justificar el sistema de todo dentro y todo fuera. O sea, el todo dentro, todo fuera nos favorece el que podamos acá desinfectar, ¿verdad?, y meter una nueva población. Entonces, si es una producción continua, pues el virus va a estar ahí circulando de por vida, ¿sí? Okay. Entonces, aquí es ejemplificar, ¿verdad?, el transporte. O sea, si ese camión no fue desinfectado y ahí se mandan otros cerdos y llegan a otra granja, ahí se puede estar transmitiendo. El contacto directo, obviamente comen del mismo así que en el mismo comedero, ahí andan todos los cerditos, pues los contactos de secreciones son muy altos. Y la densidad poblacional, ¿no? O sea, es que hay veces que de verdad ya no tenemos, ¿verdad? O así que no nos importa mucho el bienestar de estos cerducos. Entonces, la emaciación de la espina, esa es de las lesiones macroscópicas más importantes. Vean qué cerdo tan delgado, y generalmente están un poco ictéricos. Ahora, de las lesiones macroscópicas más importantes está el agrandamiento de los linfonodos, ¿sí? De los linfonodos se puede ver macroscópicamente. Los inguinales son uno de los más afectados, o sea, son muy grandes y muy visibles los linfonodos superficiales. Entonces, los inguinales pueden estar demasiado grandes y es una lesión muy característica de PMWS. Otros linfonodos, pues los submandibulares, vean el tamaño de los linfonodos. Esos son los lugares donde más frecuentemente se ven las lesiones, pero en realidad ya vimos que es multisistémico. Entonces, en realidad todos los linfonodos, ¿verdad?, van a estar aumentados de tamaño. Así que pasa que esto clínicamente es más detectable. Es común la presencia de neumonía intersticial. O sea, tenemos pulmones, ¿verdad?, que no colapsan, que pueden tener edema intersticial, y estas lesiones, ¿verdad?, que no sugieren la presencia de neumonía intersticial. Entonces, realmente tenemos pulmones que no colapsan, que se ven pesados y que pueden verse con un aspecto húmedo. ¿Sí? Esa es, digamos, la descripción que siempre les doy de neumonía intersticial. Ajá. O sea, ¿qué puede haber? Bueno, también ya dijimos que hay patologías asociadas. Entonces, el encontrar bronconeumonía puede ser común. Debido a que hay emaciación, puede haber atrofia serosa de la grasa. Por algunas enfermedades también secundarias puede haber serositis, o sea, las pleuras, puede haber problemas de inflamación. Riñón e hígado también pueden tener focos de necrosis o áreas de decoloración. Y esta enfermedad, como dice mi compañero Víctor Quintero, es la enfermedad que nos ha vuelto a dar trabajo a los patólogos, ¿sí? Porque esta enfermedad se diagnostica básicamente por histopatología. O
sea, tiene una relevancia el hallazgo de las lesiones microscópicas características. Entonces, ¿cuál es la lesión microscópica característica? Una depresión linfoide. Esto es un linfonodo. Para los que recordamos linfonodo, pues tiene linfocitos, ¿verdad? O sea, exactamente, o sea, son tejidos linfoides y ya no vemos a los linfocitos. Entonces vean una ausencia, una despoblación linfocitaria y vemos en su lugar a células histiocíticas. Vamos a ver una proliferación e ingreso de macrófagos en los tejidos. Estos grados de depresión pueden ser variables. Entonces vean aquí, es muy severo, de hecho vemos más macrófagos que linfocitos y es variable. Sin embargo, esto altera microscópicamente la estructura del linfonodo. O sea, corteza y médula, y así como estamos acostumbrados a verlos en histología, ya no vemos esa relación, ¿sí? Porque todo eso va a estar infiltrado por macrófagos. Entonces, en linfonodo, las lesiones son más severas. O sea, siempre las depresiones van a ser más severas. Pero ¿qué creen? Que esta depresión también es muy común en Pierce. ¿Ok? Entonces también ahí lidiamos un poco con el diagnóstico diferencial. O sea, hay varias enfermedades que nos pueden ocasionar depresión linfoide. Pero sin embargo se considera una de las lesiones características. ¿Le pase, por favor? En el vaso también puede haber depresión linfoide. Vean, en lugar de esta pulpa blanca estamos viendo macrófagos. Vean. Aquí esos son grados variables, en algunos a lo mejor todavía alcanzamos a ver linfocitos. Esta es otra imagen de vaso. Las lesiones tienden a ser un poco menos, o sea, menos severas. Pero digo un poco, porque si ustedes ven, tampoco alcanzo a ver esa distribución bien de pulpa blanca y pulpa roja del vaso. ¿Ok? Y bueno, esto es lo característico, ¿verdad? Cuando ya me voy a 40X, ya empiezo a ver a las células, ¿verdad? A los macrófagos, ¿sí? Y células que nos indican una inflamación granulomatosa. ¿Le pasas? Aquí la repetí. No. Entonces, depresión linfoide e infiltración histiocítica en los tejidos. Y otra lesión característica es la presencia de sincitios celulares. Estas células multinucleadas, gigantes multinucleadas, también es común verlas. Entonces aquí las estamos viendo, pueden ser de diversas formas. Vean, aquí apenas están fusionando. ¿Ok? Entonces esas tres características, depresión linfoide, infiltración histiocítica y presencia de células sinciciales, son lo más común en PCV2. ¿Le cambia? Ahora, en el 10% de los casos, o sea que no siempre va a estar, podemos ver a los cuerpos de inclusión característicos. Estos cuerpos de inclusión son múltiples, de hecho se ven como arracimados y son basófilos, ¿sí? Y los estamos viendo principalmente en el citoplasma de los macrófagos y de las células gigantes. Entonces, cuando se ven los cuerpos de inclusión, generalmente se ven en muchas células y son de tamaño variable. Entonces, eso es característico del circovirus, pero como les repito, 10% de los casos pueden presentarlos, entonces no siempre están. Pero cuando los vemos, como cualquier cuerpo de inclusión, ¿verdad?, nos puede dar el diagnóstico. Okay. Otras lesiones, esas son las características, y también lesiones que pueden estar, son las neumonías intersticiales, grados variables de neumonía intersticial, ¿sí? Generalmente la neumonía intersticial es broncointersticial, o sea que las áreas cercanas a los bronquios es en donde se está dando la respuesta, ¿sí? Entonces ahí, en esta distribución broncointersticial, es donde vemos, ¿verdad?, grados variables de acumulación de células inflamatorias, ¿sí? Generalmente son macrófagos, aunque también podemos encontrar algunos por allí, neutrófilos. Y cuando tenemos suerte, llegamos a ver a las células gigantes, ¿ok? Pero no es tampoco muy común. ¿Ok? Entonces, las asociaciones, ¿verdad? Esas serían las lesiones más comunes, neumonía intersticial y todas las lesiones de inflamación granulomatosa en los tejidos linfoides.
Aunque también ya vimos, ¿verdad?, que la depresión puede ser causada por PIRS, que es uno de los que más se asocian. Y vamos a ver, podemos ver lesiones de Haemophilus parasuis, enfermedad de Glasser también, Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurellosis y parvovirus. Y prácticamente se puede asociar con todo, ¿sí? O sea que no descartamos que pueda haber otros patógenos ahí secundarios. ¿Cuáles son los que están más documentados? Pues PIRS y parvovirus, Haemophilus, actino y Pasteurellosis. Esto es un poco para que veamos la asociación. O sea, realmente en este periodo, ¿verdad?, post-destete, empezamos a ver que ambas enfermedades, el PIRS y el circovirus, van a infectar. Entonces vean cómo aparece circo, ¿verdad? Empieza a aparecer circo y también empieza a aumentar, ¿verdad?, los niveles de anticuerpos contra PIRS, ¿sí? Entonces la coinfección es fuerte con el virus del PIRS. Entonces, un poco de las asociaciones, ¿sí? O sea, de repente estamos viendo esos cerdos que les presenté en un inicio, con la espina, ¿verdad?, marcada, con ese retraso en el crecimiento, con lesiones en linfonodos, y de repente podemos ver todo este material, ¿verdad?, amarillento, fibrilar, en los pulmones. O sea, esos problemas de serositis, ¿verdad? Entonces, Haemophilus puede estar ahí también como, Haemophilus parasuis puede estar ahí como agente secundario. Entonces, aquí estamos viendo, vean los pulmones, se ven como los dije, la neumonía intersticial, se ven pesados, se ven que no colapsan, aunque ya sabemos que el que no colapsen pues tiene que ver mucho con la presencia de células inflamatorias en el parénquima. Pero en realidad, esto es lo que estamos viendo, la superficie, estamos viendo exudado fibrinoso, ¿verdad?, en las serosas, y también lo podemos ver en cavidades, ¿sí? Aquí está el exudado fibrinoso. Entonces es una asociación, o sea, que también una de las patologías asociadas en estos cerdos que ya de por sí tienen la emaciación es encontrar lesiones de Haemophilus parasuis. En estos cerdos, además de la neumonía intersticial, que sí hay, ¿verdad?, podemos encontrar lesiones de bronconeumonía. O sea, esa bronconeumonía asociada a la infección por Haemophilus. También podemos ver en estos cerdos lesiones de Actinobacillus pleuropneumoniae. Quiero que vean, digamos es la clásica presentación, ¿no?, de APP. O sea, de un pulmón con infartos, con una presentación muy hemorrágica. Esa es la lesión clásica, por eso la quise poner también, ¿sí? De repente estamos viendo variaciones, aquí en estos pulmones están coexistiendo tanto la lesión intersticial como lesiones por actino. Entonces, por eso es frecuente que a la histopatología, además de ver a la neumonía intersticial, vamos a ver áreas, ¿verdad?, congestivas y hemorrágicas, ¿verdad?, presencia de trombos y un abundante infiltrado inflamatorio polimorfonuclear, ¿sí? Ahora, también es común encontrar lesiones de Pasteurellosis o neumonías, bronconeumonías anteroventrales, ¿verdad?, con áreas de consolidación muy bien marcadas. Esta lesión o esta imagen siempre nos hace pensar en complejo respiratorio porcino, ¿verdad?, la asociación de micoplasma y una neumonía con Pasteurella multósida. Entonces, sí es común ver estas lesiones y también ver microscópicamente, ¿verdad?, el abundante infiltrado inflamatorio polimorfonuclear, ¿sí? Tenemos realmente lesiones de bronconeumonía. Me parece que no traje la de micoplasma, pero también podemos ver lesiones de micoplasma asociadas. Ok. Entonces, el impacto económico realmente es lo que importa en esta enfermedad. O
ustedes ya empezaron a ver que son cerdos que adelgazan mucho. Estamos hablando de un 30% de los cerdos. De esos cerdos potencialmente pueden llegar a morir hasta el 20%. ¿Sí? Entonces estamos hablando de un incremento de la mortalidad muy brusco. O sea, de una fase subclínica de la infección que de repente nos puede dar brotes de PMWS y que nos eleva la mortalidad, y en realidad es ahí cuando nos preocupamos. Independientemente de las asociaciones, independientemente de la causa, o sea, el tener mortalidades que suben intempestivamente hasta el 20%, pues ya pone en riesgo hasta la chamba. ¿Verdad? ¿Por qué van a decir? Porque se mueren tantos animales. ¿Por qué? Porque estamos hablando de pérdidas económicas, desde las pérdidas económicas ocasionadas por las mismas enfermedades que están ocurriendo en el cerdo, o sea, los signos clínicos, el hecho de que bajen, ¿verdad? Que baje su consumo, que baje su conversión alimenticia, y lo que gastamos en diagnóstico en la granja. O sea, en la granja cuando hay esos problemas, pues obviamente se van a seleccionar animales que vayan a necropsias, o sea, que vayan al laboratorio de patología, ¿ya? Entonces, gastos en el diagnóstico, necropsias, las histopatologías, ¿verdad? Y los diagnósticos adicionales que se puedan hacer, como aislamientos, ¿sí? Serologías, todo eso va, ¿verdad?, en lo que serían las pérdidas, porque estamos teniendo gastos extras. Obviamente el tener redrojos en la granja también nos ocasiona pérdidas. A lo mejor todos esos no murieron, ¿sí? Pero vamos a tener cerdos con retraso, una cierta proporción de cerdos que no va a alcanzar un crecimiento adecuado y un crecimiento para que nos dé un peso adecuado para el rastro, y todo lo demás que puede ser ocasionado por los patógenos secundarios, ¿sí? Entonces realmente estamos hablando de una enfermedad que globalmente tiene un impacto económico importante, ¿sí? Y que hace que el encargado, el clínico de esa granja tenga que implementar medidas de control. Entonces el control ya vimos que no es fácil. ¿Por qué? Por la ubicuidad, ¿verdad? ¿Por qué? Por la resistencia. Y si ya tenemos un hato en el cual está circulando y estamos teniendo brotes, pues va a ser difícil eliminarlo si es que no eliminamos a todos los cerdos de la granja. Entonces, eso económicamente pues no es factible si estamos ya en producción, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son medidas de control que nos pueden ayudar a disminuir un poco este impacto económico? Pues, en primer lugar, se habla de optimización de programas de vacunación, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la inmunoestimulación pues le ayudaba al virus, ¿sí? Y por otro lado, no es conveniente estar haciendo manejos de vacunación en los tiempos en el cual va a estar habiendo brotes de PMWS, ¿sí? Entonces, estos programas de vacunación tienen que posponerse, dependiendo, cada granja tiene su programa, pues no tenemos la varita mágica, ¿sí? O sea, cada granja tiene que establecer cómo implementar sus programas de vacunación de manera que no interfieran con el periodo pico de presentación de PMWS. O se pospone, ¿verdad? Generalmente es posponerlo o se adelanta, pero no tienen que ser a la par o en brote, ¿ok? Porque eso puede incrementar las pérdidas. También reducir los contactos. Ya habíamos dicho que el sistema todo dentro y todo fuera es el mejor para controlar la enfermedad. Entonces, evitar a toda costa tener producciones continuas, ¿sí? Pero esto generalmente es el sistema que se maneja en la mayoría de las granjas. O bueno, digamos es el sistema preferido. Pero si en alguna manera tuviéramos producción continua y flujo constante de animales, pues se recomienda implementar medidas de todo dentro, todo fuera, para disminuir la permanencia del virus. Aquí hay algo importante que dice interferir con las cadenas de infección por secundarios. ¿Cómo traducimos esto? Pues
manejar a los animales de manera que no propiciemos que entren más agentes secundarios, ¿sí? Por ejemplo, el descole, el descolmillado y todo eso, tenemos que ser menos agresivos y tenemos que ser menos, generar menos lesiones para que no se implanten enfermedades secundarias. Esto se menciona mucho porque puede haber un incremento muy fuerte de las meningitis y de los problemas por Streptococcus suis, ¿sí? Entonces, también eso es lo que hay que tratar y mejorar los manejos de reemplazo. Aquí es importante saber qué está entrando. Saber, ya vimos que la transmisión, o sea, todo esto es dentro de la granja, ¿verdad? Pero también entonces tenemos que mejorar la entrada. Entonces aquí lo que se recomienda es que siempre se maneje un proveedor, ¿verdad? Bueno, o de una granja que sea la que nos da los reemplazos para no estar teniendo varias fuentes y no poder controlar de dónde está llegando el virus. Bueno, y finalmente, si ustedes ven, pues eso tiene mucho que ver con el control de varias enfermedades. Digo, no es exclusivo de PSB2, ¿ok? Entonces, con esto se habla que puede disminuirse hasta el 60% la mortalidad. O sea, no es mi área de especialización esta, pero finalmente al estar trabajando con la enfermedad, al estar trabajando con el doctor Quintero, que es el asesor de las granjas, pues es el que realmente al interactuar con él nos dice qué es lo que hace, ¿verdad? Porque eso es lo que le van a pedir a él, ¿sí? O sea, nosotros podemos dar el diagnóstico, las necropsias y todo, pero al consultor o al que está asesorando las granjas le van a decir muy bonito, o sea, sí es circovirus, pero usted dígame cómo le hago para bajar las pérdidas, ¿sí? Entonces realmente esas son las medidas que se recomiendan de manera general y que, bueno, aplicándolas correctamente pueden llegar a reducir las pérdidas de PIRS. Bueno, esto sería de esta parte de lo que sería PMWS. Me gustaría ver si tienen preguntas de lo que hemos visto hasta el momento. Y de hecho, cualquier cosa que no hayan entendido, algún término, o sea, sería bueno que desde ahorita lo abordáramos. O sea, no vacunar alrededor del destete, posponerla o adelantarla. Porque ese es el periodo crítico, ya vimos la gráfica, si vieron cómo sube, ¿verdad? Los anticuerpos para PIRS y para circovirus, ¿sí? Que es en el postdestete, aproximadamente 2 semanas, ¿sí? Entonces estamos hablando que en ese periodo y considerando que la inmunoestimulación es un factor importante para que incrementen el número de células permisivas para la replicación del virus, no es conveniente. Digamos que ese es el consenso. O sea, porque aquí estamos hablando de una enfermedad que necesita o le ayuda el que haya una inmunidad, ¿sí? Después nos causa inmunosupresión por todas las lesiones que ocasiona. Pero en realidad sí estamos viendo que la inmunoestimulación es básica. Y eso nos genera un problema en el manejo de las granjas. Porque finalmente, ¿para qué vacunamos? Pues para prevenir. Entonces dicen, lo posponemos y después. Entonces algunos adelantan la vacunación de PIRS si es que tienen, y por eso les decía que no les puedo dar un programa, porque todo va a depender de la granja. O sea, en la granja se llevan registros. Y en esos registros y estas vigilancias serológicas que hacen continuamente, ellos saben qué tienen, qué no tienen y contra qué necesitan o no prevenir, ¿sí? Entonces, algunas granjas pueden estar vacunando para PIRS, algunos no, ¿sí? Entonces, va a depender del calendario de vacunación, pero digamos que la premisa es que no estemos incidiendo mucho en esa zona en donde pueda aumentarse, digamos, las posibilidades de replicación del virus y que se nos levante más el brote.
y sobre brotes no vacunar. ¿Alguna otra pregunta? O sea, todo muy claro, todo muy a ver, muy eficiente. A ver. Los redrojos son los que se van quedando. Son los chiquitos, exactamente. No sé si tengan ustedes un término regional para denominarlos. ¿No? ¿Eh? Pues sí, que cada región tiene su forma de decir, ¿no? Los redrojos, yo sé que es más común, a lo mejor común para mí, ¿verdad? A ver, allá atrás, una pregunta ahorita. Ajá. Muy drástico, es dependiendo cómo quieras manejar tu explotación. Es si ese es tu sistema, o sea, hay multisitios, ¿no? Hay sistemas multisitios de condición porcina. Si ese es tu sistema, pues sí sería recomendable, por lo menos en el gorda, sí sacar todo y después meter precisamente para disminuir. Acuérdate que el virus va a estar ahí circulando en secreciones y es resistente. Si nosotros no sacamos y estamos teniendo un flujo continuo, estamos haciendo que la enfermedad prevalezca. Y la cosa es de que a lo mejor sí suena muy drástico, pero tú ya viste cuánto se pierde. Entonces aquí en realidad hay que ver lo que se le llama en producción el costo-beneficio. O sea, obviamente tienen que evaluar cuánto les sale, ahora sí que cuánto sale hacer eso y cuánto les sale no hacerlo, en cuanto al costo. ¿Sí? Pero también en los multisitios o en producción continua, también lo que se hace mucho es lotificar, o sea, también por tamaños. Obviamente poner a los más chiquitos con los más chiquitos y a los grandotes con los grandotes, porque de alguna manera, ¿verdad? Esa división de tamaño pues también la está dando mucho el contacto con microorganismos. Y además disminuye también problemas que pueda haber por competencia y población, ¿no? Entonces, esa sería también otra medida que en un momento dado no consideré. O sea, lotificar de acuerdo a tamaños en un flujo continuo. Pero siempre se va a correr el riesgo porque es subclínica la enfermedad. A ver, ¿aquí? ¿No eras tú? Ah, yo aquí vi una manita, ¿no? Oh. No, bueno, a lo mejor no fui clara, pero no hablé de vacunación contra PCV2. Son contra no, todavía no, sí hay propuestas de vacunas, pero así no se ha aprobado la vacunación contra PCV2, ¿qué tanto impacto? De hecho, está bien que hayas tocado el tema, porque, ¿te acuerdan que les dije que no tenemos, verdad? Oficialmente. Ok, ya de aquí ustedes se van a ir con la idea, no tenemos, porque eso es lo oficial, y de aquí para adentro tenemos, o sea, lo extraoficial es lo que estoy dando yo, ok. Entonces no tenemos, y una de las relevancias de decir que no tenemos es no vacunar, ¿sí? O sea, aquí en México no van a aprobar ninguna medida de vacunación o pruebas de vacuna contra PCV2 hasta que se declare que tenemos. ¿Ok? Y lo mismo fue con Pierce. O sea, ya teníamos, pero no teníamos. O sea, es así como que, ¿verdad? El no hay y sí hay. ¿Sí? Entonces, no, por eso no estoy hablando de vacunación contra PC2. Oficialmente no tenemos. Y la demanda es precisamente que los centros de referencia tengan las pruebas y la forma de documentar que está la enfermedad. Entonces, de repente, en Tecámac van a tener que hacerlo, ¿sí? O sea, centros de referencia van a tener que hacerlo. Y ahorita eso es lo que se está demandando. Esa es la demanda oficial a los centros de referencia.
mientras no digan hay oficialmente, no va a haber ningún permiso para aprobar ningún tipo de vacuna. Y eso es lo oficial. Y entonces ahorita están pidiendo que ya lo diagnostiquen para hacerlo oficial, ¿sí? Ahora, ¿qué tanto funcionan las vacunas en donde sí se vacuna? No hablan de buenos resultados. O sea, no está muy caracterizado. En España sí lo han hecho, es un país que tradicionalmente y ya está muy bien establecido. El doctor Joaquín Segalés de Barcelona a través de su línea de investigación, y de ahí se hizo millones de artículos. Él dice y opina que la vacunación no está favoreciendo el control. Ajá. ¿Cómo? Aquí no tenemos datos. Por acá había otra pregunta. ¿No? A ver. Híjoles, ahora sí que te voy a contestar con una pospuesta, no con una propuesta. Eso voy a manejar en Peers, pero así, o sea, extraoficialmente, la mayoría de los que están en cerdos no recomiendan vacunar con la vacuna, la Ingelvac de Boehringer. O sea, realmente no están convencidos de los resultados, y esa es la opinión que vas a tener. Ahora, obviamente esa es la realidad mexicana, ¿no? no sé, la realidad, digamos, europea en otros países dicen otra cosa. Entonces, cuando veamos Peers y el diagnóstico, eso, que es mañana, de hecho, voy a tratar de abordar ese punto, porque sí es muy importante. O sea, como en algunos lados no se recomienda, y digamos, nosotros, los clínicos porcinos, no le entran a la vacuna. No están convencidos, y mientras no vean resultados palpables en pesos y centavos, yo creo que no lo van a estar. Ajá. Ajá. ¿Se ven sí como un brote o se ve esporádico entre los dos? Ok. Esa es buena pregunta, porque ya ven que inicié ahora sí que la plática diciendo que como circulan los virus, o sea, hay brotes esporádicos. O sea, que esporádicamente sí vamos a tener animales demasiados y animales que van a estarse retrasando, ¿sí? Entonces, y probablemente esos animales que tengan esas características, o sea porque están manifestando clínicamente el PCV2 o el PMWS, ¿sí? El problema es que en una población asintomática y con brotes esporádicos, de repente tengamos una explosión, ¿verdad? Y un incremento en las mortalidades y en el porcentaje de este tipo de cerdos. Ahí es cuando hablamos de brotes episóticos o un brote que ya nos generó más problema. Ajá. Pero sí, normalmente en una granja o una población sí puede haber esporádicamente algunos cerdos con esas manifestaciones. Pero digamos, se tolera hasta cierto porcentaje de mortalidad, que es lo que normalmente se tiene. Pero cuando de repente estamos hablando que 20% de mortalidad por eso, pues ya no se considera esporádico, ya se considera ya un problema, un brote. No sé si fui clara, ¿sí? Okay. ¿Alguna duda de epidemiología, de lo que dije de la infección, del virus? Todos los términos son correctos, apropiados, ¿sí? No dije nada mal, no tiene nada que corregir, adicionar, ¿no? ¿No? ¿Nada? Bueno, pues yo creo que nos esperamos a PDNS para después, ¿no? ¿O cómo ves? ¿O cómo va su novatada?